mañana, hermanos. Gusto de verlos a todos. Gusto de verlos. El tema de esta mañana es misión y la identidad. Misión y la identidad. Ahorita estamos estudiando la categoría de la misión. Aquí tenemos un slide que muestra. Hemos hablado, aquí tenemos a la Biblia, la orientación y el trabajo del corazón. Esos tres es como nosotros amamos a Dios. Y tenemos los tres de abajo: comunidad, misión y llamado. Eso es cómo amamos los unos a los otros, cómo amamos a las otras personas. Lo que nos motiva a hacer esto, amar a Dios y amar a los otros, es el Evangelio de Cristo. Que Cristo vino y murió por nosotros. ¿Y cuál es la meta? Semejanza a Cristo. Así que ahora estamos en misión. Ese es donde estamos y esa categoría la hemos estado explorando por 4 semanas. Y el tema de esta mañana es misión y la identidad. Entonces esta mañana, hermanos, vamos a hablar de la identidad. Sobre su identidad. Porque los que han nacido de nuevos, ahora tenemos una identidad nueva. Pero usted pueda que se pregunta, ¿pero qué es la identidad? Esto es lo que dicen los diccionarios acerca de la identidad. Dice, la identidad es la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma. Es la conciencia del existir. Son una serie de datos que se adquieren a lo largo de la vida, capaces de moldear el patrón de conducta y la personalidad. Aquí básicamente dice 2 cosas el diccionario. La identidad es lo que usted piensa de usted mismo. La segunda es que la identidad es la información que moldea su conducta. Usted va a ser lo que usted es. O sea que esta mañana vamos a hablar de su identidad, porque cuando usted sepa quién es usted, usted va a empezar a ser lo que usted es. Vamos a hablar de eso entonces, así que pongamos mucha atención. Vamos a examinar quién es usted ahora que usted ya nació de nuevo. Porque van a descubrir que Dios nos dio una identidad nueva. Si Dios le ha dado a usted una identidad nueva, ¿qué va a hacer usted con esta identidad? ¿Cómo se va a manifestar esta identidad? Y usted se va a dar cuenta que conforme usted piensa y usted aprende cuál es la identidad que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, eso debe de moldear su conducta. Entonces, hermanos, vamos a leer 2 Corintios 5, 16 al 21. Así que si tienen sus Biblias pueden abrir en 2 Corintios 5, 16 al 21. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablando Pablo y dice: de manera que nosotros, de ahora en adelante, dice Pablo, ya no conocemos a nadie según la carne. Y vamos a explicar qué significa todo esto. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros: en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que nos conoció, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí hay bastante que hay que explicar, hermanos. Esta mañana vamos a aprender que Dios le ha dado a usted una identidad nueva. La identidad de un embajador. Ahí lo leyeron, ¿verdad? Lo leímos todos juntos, que somos embajadores de Cristo. Pero ¿qué es un embajador? Yo los veo ahí que hablan en la televisión y en las noticias que el embajador hizo aquí, que el embajador hizo allá. ¿Pero qué es un embajador? Esto es lo que dice que es un embajador. En general, el embajador es la persona enviada con un mensaje importante a una embajada. Oiga, esta persona, el embajador, tiene un mensaje importante y es enviada a una embajada de otro país. En particular, elegir a una persona que es representante del jefe de Estado, del presidente, que le envía.
el embajador es el mensajero de una misión secreta. Cuando el presidente o el jefe de Estado habla con el embajador, le da un mensaje que es para él, para que vaya a otro país y esté ahí, y hay una misión secreta. Ese mensaje no sale a todos, nada más a los que son parte del equipo del embajador. El embajador es un mensajero en una misión secreta. El mensajero es la persona que lleva un mensaje, un despacho o noticia a otra persona, o en el contexto del embajador, a un país. La identidad nueva que Dios le ha dado a usted necesita que usted sepa que ahora que usted es creyente, que usted tiene una mente nueva, un mensaje nuevo y un oficio nuevo. Esa es nuestra identidad ahora que usted es creyente, ahora que ustedes están en Cristo Jesús. Él nos ha dado una mente nueva, un mensaje nuevo y un oficio nuevo. Entonces, el primer tema que vamos a ver esta mañana es que usted como embajador ha recibido una mente nueva. Mire lo que dice ahí. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. Aquí dice, nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. ¿Qué significa esto? Esta palabra nos habla que nosotros hemos recibido una forma nueva de pensar. Ya no pensamos como pensábamos antes, con esta mente carnal. Como embajadores que somos, Dios nos ha dado una forma nueva de pensar. Pablo dice aquí que ahora ya no le conocemos a Cristo, así según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Sabe de qué está hablando Pablo aquí? ¿Sabe usted, si usted se recuerda quién era Pablo? Antes de ser nacido de nuevo, ¿qué pensaba Pablo de Cristo? Él pensaba que Cristo era un usurpador que andaba saboteando la iglesia de los judíos. Cristo era un líder desenfrenado que andaba sacando a judíos de las iglesias y poniéndolos en esta religión nueva llamada cristianismo. Por eso Pablo está diciendo aquí, ya no pienso así, ya no pienso así en esa forma carnal. Dios me dio una forma nueva de pensar. Y esto es lo que está hablando. Pablo está diciendo aquí que cuando alguien nace de nuevo, que ellos son una nueva creación y con una nueva forma de pensar, de conocer, de saber. Si usted ha nacido de nuevo, hermano, Dios le ha dado una forma nueva de ver al mundo. Porque los que no han nacido de nuevo no pueden ver así. No son criatura nueva. No son criatura nueva. El embajador ya no conoce de acuerdo con la carne. La palabra ahí es conocer, pero en este sentido es más que todo saber. Con la resurrección de Cristo nuestra forma de pensar cambió. Cuando usted nació de nuevo, su forma de pensar cambió. No aprendemos, no conocemos de una forma superficial. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, antes de ser cristianos, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ahí está. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra forma de pensar antes era así. Nuestra mente carnal solo ve lo malo en otros y no los planes de Dios para otros. Esa es la mente carnal, esa es la mente que Jesucristo vino a cambiar. El embajador ahora conoce de acuerdo con el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El Espíritu nos ayuda a entender los planes de Dios para otras personas. Esto es muy importante, hermanos. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en usted y cuando la palabra de Dios mora en usted, nos empieza a cambiar esa forma pasada de cómo cambiamos, de cómo pensábamos. A mí me pasó algo muy interesante esta semana. Fui a corte con unas personas, me senté ahí, pero antes de llegar a corte llegué un poquito temprano, ¿no? Y estaba sentado ahí en la cafetería, estaba desayunando de la corte de downtown, y estaba sentado ahí preparando, investigando lo que íbamos a ir a hablar ahora, estudiando, y cuando me di cuenta, mi mente empezó a ver que entró un licenciado, ¿no? Hay muchos licenciados, policías y personas que han cometido crimen,
y de todo, y familias, y ahí se ve todo, ¿no? Y entra un licenciado bien vestido, con su tacuche bien vestido, bien presentable y todo eso, y caminó así bien, con el cuello alto y todo eso, ¿no? Y mi mente empezó a decir, wow, tanto poder en este hombre para disuadir a un juez o a un jurado para que una persona se vaya presa o se vaya libre. Y cómo camina de arrogantemente. Y cómo está haciendo esto. Y cómo mira a los demás. Y yo preparando este mensaje, ¿no? Diciéndole a Dios que me explicara qué significaba esto, pensar en una forma carnal. Ahí mismo Dios me estaba explicando a mí qué tan carnal era mi mente, que yo no estaba juzgando, que no estaba, porque cuando pensamos, estamos juzgando también, si no tenemos cuidado. Estaba juzgando a esta persona y las cosas de Dios, aunque tenía la Biblia enfrente, no me pasaba. Mi mente carnal estaba activa juzgando a este licenciado. Cuando de repente volveo aquí y empiezo a leer otra vez y digo, ay Dios mío, esto es lo que tú estás hablando. En vez de yo de ver no con esa mente carnal, que supuestamente tiene que estar muerto, pero en vez de ver con la mente de Cristo, con esa mente espiritual, en vez de ver, Dios mío, este licenciado también tiene que conocerte. Dios mío, Cristo, tú moriste por él también, y por aquel que está allá, y por aquel, y por aquel, y por aquel. Por eso Pablo está diciendo acá, hermano, nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Esa forma vieja de pensar, ya no tenemos que pensar así. Estamos en Cristo, somos una naturaleza nueva. Tenemos que tener cuidado con la mente carnal. Entonces, de esto es lo que está hablando acá, hermanos. El segundo punto esta mañana es: usted como embajador ha recibido un mensaje nuevo. Usted como embajador ha recibido un mensaje nuevo. Y aquí dice la palabra: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Esta nueva naturaleza, hermanos, de esta nueva forma de pensar y ver las cosas, está diciendo aquí Pablo, procede de Dios. Esto no procede de los humanos, procede de Dios. Y Dios nos dio a los creyentes un mensaje nuevo, un mensaje que muestra los deseos de Dios en la comunidad perdida y separada de Dios. Usted puede que se pregunte, pero ¿cuáles son los deseos de Dios? ¿Cuáles son los deseos de Dios para esta humanidad? Reconciliar a los enemigos de Dios. ¿Ustedes piensan que así piensa el mundo? ¿Qué hace el mundo con los enemigos? ¿Qué hace una mente carnal con los enemigos? ¿Anda buscando la mente carnal reconciliarse con sus enemigos? No. Pero mire la mente de Dios, los deseos de Dios. Esto lo empezó Dios. Inició con Dios. El querer reconciliar a sus enemigos. Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos, y si alguno piensa que no éramos enemigos de Dios, aquí Romanos nos aclara, porque así cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿De qué está hablando aquí? Está diciendo que nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él, aun cuando éramos enemigos, el pensar de Dios, el pensar de Cristo, de su Hijo, que Él vino y dejó todo. Él es el ejemplo del embajador más grande, ¿no? Dejó todo su reino, dejó toda su gloria, dejó todo y vino aquí con un mensaje de reconciliar a la humanidad con su Padre. Hermanos, ¿qué es la reconciliación? Es una de las imágenes centrales en la relación con lo que se logró con la muerte de Jesús, que puso en armonía a la humanidad con Dios y que quitó la barrera que había por el pecado. Por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo se ofrece perdón al ser humano y reconciliación y redención
para todo lo creado. La reconciliación que Dios está buscando a través de Cristo Jesús es de tener una relación con los hijos de Dios. El mensaje nuevo es que podemos estar reconciliados con Dios. Usted como embajador, como embajadora, tiene un mensaje que darle a su familia. ¿Y por qué menciono a su familia primero? Porque supuestamente son los que queremos más, ¿verdad? Y aparte de su familia, a todos los que vea allá afuera, que no conocen de Dios. Este es el mensaje que tiene que darles. El mensaje nuevo es que podemos estar reconciliados con Dios. Que antes éramos enemigos de Dios, pero que ahora Jesucristo ha hecho algo nuevo para que nosotros y ellos ya no sigan siendo enemigos de Dios. El mensaje es que Dios ha hecho la paz con los humanos por medio de Cristo, dice la Biblia. Cada pecado que hacemos es un ataque o ofensa a Dios. ¿Sabía usted eso? Cada vez que usted peca, cada vez que yo peco, es un ataque, es una ofensa a Dios. Romanos 8:7 dice, ya que la mente puesta en la carne, aquí está hablando de esa forma de pensar vieja, es enemiga de Dios. ¿Por qué cree usted que dice esto Romanos? Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Qué está en la ley de Dios? Todo lo que Dios quiere para nosotros. Y como no se sujeta a la ley de Dios, ¿qué va a hacer? No la va a hacer, no la cree, no la quiere. Porque no está sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Esa forma de pensar, esa mente opuesta en la carne, es enemiga de Dios. Cada pecado que hacemos es un ataque y una ofensa a Dios. Dios decidió hacer paz con los humanos por medio de Cristo. El problema era este, hermanos. Nosotros habíamos separado de Dios. Nacimos separados de Dios por lo que hizo Adán y Eva. Y cada cosa que hacíamos era una ofensa y un ataque a Dios. Aunque la mayoría del mundo, ellos no piensan que están atacando a Dios. Ellos piensan que se están atacando los unos a los otros. Los que están más engañados, ellos piensan que no atacan a nadie, pero todos lo atacan a él. Y usted le pregunta al otro, lo mismo le va a decir. Y le pregunta a otro. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Todos están en lo correcto, porque todos se atacan el uno al otro. Pero cada vez que usted y yo atacamos a una persona, estamos atacando a Dios. Porque la Biblia está bien clara que tenemos que amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Y cuando hay ese ataque contra Dios y cuando hay esa ofensa hacia Dios, eso crea separación. Y eso es lo que vino a hacer Cristo cuando Él murió, a reconciliarnos con Él. El mensaje es que Dios ha perdonado los pecados de los humanos por medio de Cristo. Hermano, esto es algo grande, es algo hermoso. ¿Cuántas personas están sufriendo allá afuera sin conocer a Dios? ¿Cuántas personas son enemigos de Dios y no saben que son enemigos de Dios? ¿Cuántas personas están sufriendo por eso? Siguen peleando contra Dios y ni se dan cuenta. ¿Saben quién no se daba cuenta de eso? Pablo, que Dios le tuvo que decir, Jesucristo les tuvo que decir a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dijo Pablo? Yo no te persigo, Señor. Sí, yo soy Cristo quien tú persigues. Cuando él andaba persiguiendo a los cristianos, andaba persiguiendo a Cristo. Y así anda la gente ciega, con esa forma de pensar, que no conocen a Dios y no saben que son enemigos de Dios. Y están ahí apartados de Dios, enemigos de Dios. Y nosotros, los embajadores de Cristo, hermanos, nosotros tenemos ese mensaje de reconciliación. A nosotros se nos ha dado. El mensaje también que nos ha dado en la reconciliación es que ya todos han sido perdonados. Cuando nosotros compartimos el evangelio con ellos, ustedes pueden, si tú crees este mensaje de Cristo, si tú crees que Cristo murió por ti, tus pecados te son perdonados. Esas son las buenas nuevas, por eso se llaman las buenas nuevas, una gran noticia. ¿Y de qué me han perdonado si yo no necesito estar perdonado a nadie? Sí, sos enemigo de Dios, déjame mostrarte aquí, la Biblia dice.
Dice aquí en la Biblia que eres enemigo de Dios y que tus pecados no han sido perdonados hasta que tú creas y recibas a Cristo como tu Salvador. Eso es lo que tiene que hacer un embajador, explicar este mensaje que hemos recibido nosotros. Los humanos no podían pagar por el daño que le habían causado Dios y su creación. Muchas veces los humanos, y todavía las religiones de hoy, hermanos, ellos tratan de seguir viendo cómo pueden establecer una relación estrecha con Dios, cómo salvarse ellos mismos, pero lo quieren hacer sin Cristo. Todas las religiones que hay, aparte del cristianismo, son religiones que se tratan de salvar por medio de obras. Por medio de obras. Nosotros no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos ¿por quién? Por Cristo Jesús, que murió en la cruz. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones. Los humanos no podían pagar por el daño que le habían causado Dios y su creación. Isaías 64:6 dice esto: todos nosotros somos como el inmundo, como una persona inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Una humanidad sin Dios, sus obras justas, sus mejores obras, son como un trapo de inmundicia, dice la Biblia. Dios no las acepta. La única obra que Dios acepta es una obra perfecta de obediencia. Cristo la vivió por nosotros. La única forma que podía haber paz era perdonando. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo murió ahí en la cruz, ahí estaba diciendo Dios a una humanidad: los perdono en mi Hijo. ¿Quieren mi perdón? Ahí está mi perdón. Ahí en esa cruz, ahí está mi Hijo colgado. Yo los perdono a ustedes. El Padre rogando con nosotros. El mensaje: reconciliación, vivir en paz y perdonados en los brazos de nuestro Creador. Ese es el mensaje que usted y yo hemos recibido como embajadores de Cristo. Allí en la cruz fue donde Dios dio su mensaje, hermanos. Hace 2000 años en esa cruz, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, levantado para que toda la humanidad lo viera. ¿Y saben qué es lo lindo? Han pasado 2000 años y toda la humanidad lo está viendo y lo seguirá viendo. Y ahí en esa cruz, ahí estaba diciendo Dios al mundo: esta es mi oferta de perdón para ustedes. Si creen que Él está muriendo por sus pecados y que Él está pagando. Cristo recibió el enojo de Dios en esa cruz y nosotros recibimos la paz de Dios. Cristo recibió la condenación de Dios y nosotros recibimos el perdón de Dios en esa cruz. Y así, por medio de lo que Cristo hizo, la humanidad puede recibir la paz de Dios y el perdón de Dios. No hay ninguna otra forma, no hay ningún otro camino. Usted y yo tenemos ese mensaje para darlo a las personas de afuera. Hermanos, quiero que considere esta pregunta esta mañana. ¿Quién les va a dar a ellos este mensaje de esperanza a la humanidad? ¿Quién les va a hablar de este mensaje? A las personas con las que ustedes viven, a las personas que se ven en el bus, en las personas en las paradas de los buses, a las personas que trabajan con ustedes. ¿Quién les va a hablar? ¿Quién tiene este mensaje? El último punto esta mañana: usted como embajador ha recibido un oficio nuevo. Usted como embajador, embajadora de Cristo, ha recibido un oficio nuevo. Y dice aquí: y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí dice que nosotros hemos recibido un nuevo oficio de ser embajadores de Cristo.
Ya les dije que era un embajador. Aquí dice que usted y yo somos las personas que nos encontramos ahora en una misión especial, una misión con un mensaje especial y único, que nosotros somos los embajadores de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué significa esto para usted? ¿Qué significa todo esto que estamos hablando? Esto significa que usted es el único responsable de dar el mensaje. Su oficio nuevo es de ser el mensajero de Dios. 2 Corintios 4:7 dice esto: pero tenemos este tesoro, este mensaje, el contexto ahí es este mensaje, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Eso somos nosotros, hechos de barro, hechos de polvo. Alguien ya nos han hecho de polvo, ¿verdad? Este mensaje en vasos de barro, este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo me estaba poniendo a pensar, qué cosa tan grande lo que Dios ha hecho, que nos escogió a nosotros para dar ese mensaje. No que nosotros salvamos, el que salva es Cristo, pero el portador del mensaje somos nosotros. Y a nosotros nos ha dado este mensaje de reconciliación, ha sido dado a usted. Aquí dice la palabra encomendado. Esa palabra habla de asignar responsabilidad de algo de mucho valor. Muchas veces ustedes, cuando han ido a un viaje o sabe que una persona va a ir a un viaje, usted quiere mandar un encargo a su país o quiere ver un encargo a un familiar. Y si es de valor, usted viene y lo protege, y si se puede quebrar y dice, ay, te lo encomiendo. Y se lo da a la persona y se lo pone a la persona en las manos, ay, te lo encargo. Si usted va a dejar un hijo, dice, ay, te encargo a mi hijo, me lo cuidas. Hay una responsabilidad de algo que usted apremia, de algo que usted quiere. Esta es la misma idea aquí. Nosotros se nos ha sido encomendado el precioso evangelio de la reconciliación. Dios necesita nuestra voz, necesita nuestra boca, necesita nuestra persona para hablarles a otros de lo que Él ha hecho y de lo que Él quiere hacer, de reconciliar a la humanidad. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Esa es su nueva identidad en Cristo, ser mensajero, ser embajador. Usted es el único que ruega en el nombre de Cristo. Los ángeles no van a rogar en el nombre de Cristo. Miren lo que dice aquí, como que si Dios rogara por medio de nosotros. Eso es grande. ¿Cómo nos rogó Dios a nosotros? Yo estaba pensando, ¿cómo es posible que Dios ruegue? Él es Dios. Y cuando me pongo a pensar en la cruz, hermanos, cuando me pongo a pensar en la cruz y me pongo a pensar en Cristo y viendo ahí a Cristo crucificado, viendo una escena en el cielo, ¿no? Que los ángeles quieren rescatar a Cristo y Dios dice no. Y Dios se le queda viendo a su Hijo, viendo cómo lo estábamos tratando. Yo creo que ahí era donde Dios estaba rogando con nosotros. ¿Qué forma de rogar? Dando a su Hijo. ¿Qué forma de mostrarnos su amor? Dando a su Hijo en esa cruz para que nosotros, que ya fuimos reconciliados, fuésemos reconciliados con Él. Y allá afuera todavía hay un montón de personas que no han sido reconciliadas. En el nombre de Cristo os rogamos, dice Pablo, con todo el peso de su pecado que lo mataba en la cruz, muriendo por nosotros, en ese nombre de ese Jesús que estaba ahí colgado, sufriendo el peso de todo nuestro pecado. Dice Pablo, en ese nombre os rogamos, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje de nosotros. Ese es el mensaje de nosotros los embajadores de Cristo. Ese es el mensaje de la reconciliación del Evangelio. Ese es el mensaje que Dios quiere que le contemos a otros.
La palabra aquí, reconciliados con Dios, está gritando Pablo acá. Aquí nos indica cómo debemos de hacerlo, con desesperación imperativa, porque es un mandamiento, reconcíliense con Dios. Cuando hablemosles a otros, hay una urgencia en ese tono. Usted no sabe, hay un infierno que espera. Dios no quiere que se vaya a ese infierno. Dios quiere salvarle. Dios quiere que usted tenga paz con Él y que viva junto con Dios. Reconcíliese con Dios. Hay una urgencia. Hermanos, quiero exhortarlos a que consideren las palabras de Pablo, a que consideren las palabras de Dios a través del puño y letra de Pablo. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene una identidad nueva. Es una creación nueva, es una criatura nueva. Ya no puede seguir pensando con la forma carnal, con la mente carnal que solo piensa en quién, en uno. Yo no voy a compartir el evangelio con nadie. Yo no soy embajador. Esa es la mente carnal. La mente espiritual, la nueva naturaleza nueva que Dios nos ha dado, busca ser obediente al Padre. Entiende lo que Cristo hizo. Entiende la misión de Cristo y la nueva misión que Él nos ha dado a nosotros. Así que, hermanos, quiero exhortarlos que de ahora en adelante, esta semana que vaya, si usted no ha hablado el mensaje de reconciliación antes a ninguna persona, está bien. Puede empezar hoy. Eso es lo lindo con Dios. Esta semana, no le digo que vaya y se ponga en una esquina y les hable a 100 personas. No. Vamos a empezar poco a poco. Poco a poco. No tiene que ir a buscar a nadie. Es más, Dios se las va a traer. Es más, cuando estábamos hablando de esto, el Espíritu Santo de Dios le estaba poniendo caras ahí a cada uno de ustedes. En su trabajo, en la parada. ¿Cómo sé yo eso? Porque así me trata Dios a mí también. Y así yo no soy especial. Y así como me trata a mí, los va a tratar a ustedes. Así que cuando estén ahí en la parada, cuando estén ahí comprando y venga una persona, pare un ratito y empiece a usar esa mente renovada que Cristo le ha dado y diga: Dios mío, ¿cuál es tu propósito con esa persona? ¿Quieres que le hable? Señor, yo le voy a hablar. ¿Tengo miedo? Tengo miedo. Pero voy a hablar de todo. Y le habla. ¿Y qué le voy a decir? Usted abra la boca y Dios le va a dar palabras para que usted hable con esa persona. Si Dios tuvo el poder de resucitar muertos, ¿no cree que le puede poner un par de palabritas a usted en la boca? Claro que va a tener el poder, pero hay que empezar. Así que quiero exhortar esta semana: comparta el evangelio con una persona y se va a dar cuenta que no es tan difícil y usted va a empezar a entender la identidad nueva que Cristo le ha dado. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias, Señor, que tenemos una identidad nueva en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que nos aclara esto, que tenemos una mente nueva, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda hasta para hablar con otras personas. Señor, muchas veces no nos es difícil defendernos a nosotros y nos salen palabras de saber de dónde. Pero cuando se trata de hablar de estas buenas nuevas, a veces nos congelamos. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiarte más y a confiar menos en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.